Hace muchos años recuerdo a Roxin y Jacob, son dos alemanes penalistas muy famosos. Tú has citado al maestro de uno de ellos. Yo estaba oyendo a estos dos, no me preguntéis por qué estaba oyendo a estos dos, hablar del derecho penal objetivo y del derecho penal subjetivo. Y a mí el derecho penal objetivo me parecía alucinante. Pero cuando Jacob, por esto la defendía Roxin, bueno, lo aceptamos en el derecho de tráfico, por ejemplo, cambiamos el modelo. Cuando vino Jacob y habló del derecho penal subjetivo, no individualizado, sino el subjetivo, yo dije, por Dios, los alemanes piensan de una forma rara. Y bueno, estamos cogiendo muchas ramas de coberturas, como es la responsabilidad del artículo 31 bis, de cobertura de este sistema a través del sistema de responsabilidad subjetiva. Mire usted, estoy cubriéndome con un seguro, bien la comparación, la forma de que cualquiera de estos que cometa una fechoría, yo no me vaya allí y encima sea yo imputado. No yo, sino yo y a través de mí los administradores de hecho de derecho de esa persona jurídica. Pero claro, hemos llegado a este punto y lo tenemos que desarrollar y al mismo tiempo tenemos que vigilar nuestro cumplimiento normativo mercantil, fiscal, laboral, civil, etcétera. Al final nos ponemos a hacer programas due diligence, primero vamos a hacer un due diligence, a ver cómo nos encontramos de toda la materia, no solo económica, laboral, legal, etcétera. Y una vez que sepamos cómo estamos, a partir de ahí actuamos, ¿no? Más dinerillo hay que gastarse, esto es realmente difícil. Fijaos que yo he cogido, para hablar de mi tema, una primera impresión ahí, que la tenéis sobre la antijuricidad. Porque claro, vamos a forzar los límites o a establecer los límites en el marco de la ley de sociedades de capital, en el marco de la ley concursal, a los efectos de la responsabilidad de los administradores, me ciño a esta, en 241, 367 o 226 y siguientes, etcétera, en el marco de la responsabilidad concursal, 164, 165, marco de la responsabilidad civil, 1101, 1902 y siguientes del Código Civil, y lo intentamos ver desde alguna de las perspectivas 259 y siguientes, por ejemplo, del Código Penal, en el marco de las insolvencias punibles o en el marco de los delitos de corrupción a los negocios o allende, donde nos hayan establecido algo parecido a la responsabilidad, o al menos en la redacción parecida. Ya digo que cambio el criterio interpretador, no es parecido, tenemos una interpretación diferente, debemos tenerla. La interpretación penal es restrictiva, limitativa, taxativa, no es posible, hay una serie de principios, oye, si no esto no estaba castigado, no te puedo castigar ahora aunque lo ponga, la conducta es anterior, etcétera, ¿no? Y una interpretación jurisprudencial en este sentido, que es diferente en el marco civil, en el marco penal. Este inicio era solo por decirle a Antonio, hablar del ilícito civil y ilícito penal, pues que no. Que en el fondo, claro, apliquemos la doctrina que apliquemos, aquella de la infracción de las normas de cultura a efecto de la antijuricidad, por ejemplo, mire usted, esto es antijurídico o no, y a partir de ahí veo que la conducta, sea cual sea el concepto cultural de antijuricidad en cualquiera de los momentos históricos en que nos encontremos, no es lo mismo hoy que hace 2 siglos, por ejemplo, los delitos respecto de cualquier tipo de agresión entre familiares, ¿no? No es lo mismo hace 2 siglos que ahora, y a partir de ahí vemos si está tipificado en una norma o no, y si está tipificado en una norma y esa es civil y o penal, o ambas, o hay 2 civiles o 2 penales, y entonces los principios que utilizamos en el derecho penal y los principios que utilizamos en el derecho civil son diferentes. ¿Vale? Esa es mi conducta. Y esto es lo que vamos a necesitar hacer también en el marco de nuestro derecho común. Vaya, llamémoslo así, me aceptáis esto de derecho común. Recordad, por ejemplo, la estaba buscando antes, la he encontrado, la de 27 de enero de 2016, sentencia del Tribunal Supremo que habla de la complicidad concursal, de Pedro Vela, ponente, cordobés de origen, y además un magistrado que está marcando tendencia en el Tribunal Supremo, pero ya la marcaba en Córdoba cuando estaba en la Audiencia Provincial de Córdoba. Aun no compartiendo yo totalmente
esta sentencia con Pedro Vela, en todo lo, no comparto, no me toca a mí compartir o no, es solo una licencia poética la que me he permitido, ¿no? Él habla de la complicidad 166 de la ley concursal, y hacía años, creo que en el 2007, yo puse una sentencia estando en el juzgado mercantil de Málaga, donde traté la complicidad, y la traté desde un punto de vista comparativo penal. Y dije, a ver, estamos hablando de una cooperación necesaria, una cooperación no necesaria. Bien, y el concepto que utiliza Pedro Vela es relevante. Pero es lo mismo. Es relevante hasta el punto de que sin ella no se puede hacer, relevante o irrelevante en la medida en que sea o no sea esta conducta, se puede o no se puede hacer. Bien, utilizamos los mismos criterios, aunque diferentes conceptos. Esta era la conclusión que quería daros. Mismos criterios, pero diferentes conceptos. Pero en el fondo estamos planteándolo desde un criterio similar. Ahora, en el marco del derecho civil, la interpretación de la sentencia esta de 27 de enero de 2016 es desde un punto de vista del dolo civil, no del dolo penal, que bien ha definido Ricardo y que yo retomo y hago mío, aunque ahora lo trato. Claro, el segundo paso después de ser antijurídica es, pues claro, si ya está tipificada o no. Luego nos metemos al dolo de la culpabilidad. ¿Está tipificada o no en el derecho civil? Y en el marco civil, estas dos sentencias nos pueden servir, pues el auto de 17 de enero de 2013 viene a decir la línea divisoria entre el dolo penal y el dolo civil en los delitos, en este caso trabajaba delito de apropiación indebida, pero se refirió a los delitos contra el patrimonio, se sitúa en la tipicidad, de modo que únicamente si la conducta del agente se incardina en el precepto penal tipificado del delito y es punible de acción, no suponiendo ello criminalizar todo incumplimiento contractual, porque el ordenamiento jurídico establece remedios para establecer otro tipo de sanciones. Como la propia jurisprudencia ha reconocido, señala la sentencia de 18 de marzo de 1997, que a su vez cita otra, es difícil trazar la distinción entre lo civil y lo penal, dolo civil y lo dolo penal, pero, resumo, y no, dolo penal, aunque sea en sus modalidades de dolo eventual o dolo directo, tiene una interpretación restrictiva, tiene que cumplir todos los elementos, no me sirve, y además esa intencionalidad que estamos buscando. Y si vamos al marco civil, entonces nos encontraremos con únicamente palabras, 1269 del Código Civil, palabras, maquinaciones insidiosas por parte de uno u otro de los contratantes que motiven o inciten a celebrar un contrato que en realidad no quisiera haber celebrado, etcétera, en este planteamiento. Por lo tanto, esa línea divisoria será en el marco de una interpretación estricta, una interpretación más flexible, no obstante por ello, no necesariamente insuficiente. Nosotros tendríamos entonces, en líneas generales, una responsabilidad que surge del 1089 del Código Civil, derivado de cualquier obligación que deriva de los contratos o los cuasicontratos, del ilícito penal, del ilícito civil, etc. Como elementos distintivos que además debemos tomar en consideración para ver si una conducta, y esto lo deberemos hacer desde el punto de vista mercantil, para nosotros es más fácil porque tenemos líneas interpretativas desde el Tribunal Supremo hacia abajo y en cualquiera de los juzgados mercantiles o audiencias provinciales tenemos líneas interpretativas de cualquiera de las conductas ya del 164.1, del 164.2 o del 165. Del 165 quizás estemos intentando adaptarnos a la reforma esa causal de aquella famosa sentencia de abril de 2015 de Rafa Salazar, que luego se tradujo en una modificación legal que establece unos supuestos de culpabilidad del concurso. Elementos comunes del penal y el civil. Hecho calificado de ilícito en materia civil, en materia penal, se supone una conducta antijurídica mediante una actuación dolosa o simplemente culposa, imputabilidad de los hechos a los agentes. No digo nada que no haya dicho antes Ricardo, en el marco de, oye, que hay un tío
normalmente son hombres, que hacen una determinada conducta, estadísticamente hablando, y que esta conducta, oye, que está mal vista por la sociedad y la sociedad ha querido que esté tipificada. Esto lo tenemos como elemento común. Claro, y aquí tenemos la tabla comparativa de las diferentes responsabilidades que podemos tener en los diferentes marcos donde trabajamos. Si trabajamos en el ámbito civil, pues la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual, 1101, 1902, 1903, 1905, la Invigilando que antes habían citado, y además trabajamos con criterios de responsabilidad objetiva, cuasi objetiva o causal, que todos distinguimos. Pues la responsabilidad causal, pues ¿cómo puedo yo cometer responsabilidad civil por incumplimiento de un contrato? ¿Cómo puedo incurrir? Porque he incumplido el contrato, responsabilidad contractual. ¿Cómo puedo yo cometer una responsabilidad extracontractual? Pues se cae una teja de la casa y lesiona al de abajo, es fácil. ¿Cómo interpretamos una responsabilidad objetiva? Pues mire usted, la responsabilidad objetiva es aquella que sea, por ejemplo, la explosión nuclear, se produce, hace daño, te indemnizo. ¿Cómo puedo interpretar una responsabilidad cuasi objetiva? Supuestos de siniestro, esa famosa frase del que da por detrás paga en un siniestro de tráfico, pues oye, pues mira, es que lo que hay una inversión de uno de los elementos a estos efectos. ¿Cuál es la responsabilidad causal? Pues oye, hay una, precisamente la de tráfico, hay una acción o omisión, hay un daño y una relación causal entre esto. Esa era fácil de entender. Pero esto, a donde voy, es la civil. Esto es la civil. No me voy a la penal, que es el otro lado. En la penal necesitaré la conducta antijurídica tipificada y cumplir todos y cada uno de los, otra cosa es la interpretación, pero todos y cada uno de los supuestos de conducta culpable, típica antijurídica y culpable, ¿vale? Y dentro de esto, los elementos subjetivos del tipo si lo hubiere, el tipo de injusto si lo hubiere, ¿vale? Si me voy al mercantil, restringiendo mucho el ámbito, pues claro, la responsabilidad que tenemos es una responsabilidad civil, mercantil, que hemos a veces objetivizado. El 367 de la Ley de Sociedades de Capital, si estoy en situación de causa de disolución y no hago como administrador determinadas cosas, responderé como si fuera un deudor de todo lo que debe la sociedad. Esto recientemente ha sido interpretado, matizado por el Tribunal Supremo cuando hablamos de responsabilidad individual. De hecho, en el último criterio de las últimas sentencias del Tribunal Supremo ha venido a matizar la responsabilidad individual del 241 bis y la responsabilidad societaria del 236 de la Ley de Sociedades de Capital. Responsabilidad societaria es una, responsabilidad individual es otra, responsabilidad por no disolución es otra, ¿vale? Pero hablamos de responsabilidad civil. Se debe cumplir a veces que he infringido una conducta obligada de la Ley de Sociedades de Capital, te he producido un daño, ¿veis? Parece un accidente de tráfico. Hay una relación causal, he de responder. A veces es objetiva. Se da una causa de disolución, pérdidas que dejen deducido el patrimonio social por debajo de la mitad de la cifra del capital social. Se produce una causa de disolución, no convocó junta para resolver esa situación. En el plazo de 2 meses desde que conocí o debí conocerlo, se produce, por lo tanto, una corresponsabilidad como si fuera deudor del administrador por no haber hecho esto, y además va a responder con su patrimonio de todo la deuda de la sociedad. Este sería el planteamiento de la responsabilidad mercantil. La responsabilidad concursal, ¿la conocéis? 164.1, una responsabilidad derivada de un hecho genérico del que haya generado o agravado la situación de insolvencia. Si es administrador, bueno, se genera. En todo caso, siempre que se den estos supuestos que recoge el 164.2, se podrá probar que no se dan esos supuestos. Ahora vamos con ellos, en comparación a lo establecido por el derecho penal. Siempre que se den estos supuestos, pues se va a declarar el concurso culpable. A continuación, 165, oye, se presumirá con presunción iuris tanto que el concurso es culpable cuando se den estos supuestos del Código Penal. Una responsabilidad mercantil, donde utilizamos presunciones
se llamarán de otra forma, pero no son presunciones. Sé que el Supremo las llama presunciones, que todos nosotros las llamamos presunciones, pero no parecen presunciones. Tienen algo que no tiene la verdadera naturaleza de presunción, pero este es un rollo mío. Y luego nos vamos al ámbito penal, donde responsabilidad de personas jurídicas, con este carácter estricto de limitación, y algunos tipos penales, curiosos, 252, administración desleal. Ahí tenemos algunos casos que están jugando ahora, ¿no? Ahora tratamos el caso de Rato y la discusión entre Alfaro y Conte. Es una bonita discusión para la delimitación del derecho penal y el derecho civil que hacen ambos. Ahora os introduzco esto. Las insolvencias punibles, este es dramático, estos preceptos, a la hora de redactarlos han cogido a la ley concursal, han empezado a copiarla, han copiado así y nos hemos encontrado con un serio problema. O cualquiera de los supuestos de los delitos societarios, que ya existían, algunos se han retocado de todo eso, 290, 297. Creo que hay un delito que han llevado, bueno, el de corrupción de los negocios, hay un delito que creo que es el de administración desleal, que lo han cambiado de capítulo, lo han llevado a patrimonio, ¿no? Han hecho una cosa, ha pasado exactamente igual con la malversación de caudales públicos. Entonces han unificado en el capítulo séptimo como una modalidad de defraudación la administración desleal, el antiguo societario. Ahora ya no es necesario ser administrador de hecho o derecho de una sociedad, sino cualquiera que administre un patrimonio ajeno, incluso de carácter público. Han vaciado de contenido la malversación de caudales públicos y también la han metido ahí, sí, por lo que se ha unificado todo. Incluso administradores concursales, lo digo porque hay muchos aquí que también se incluyen en esos preceptos, todo específicamente. Que a la administración de un patrimonio ajeno. Es curioso el cambio que han hecho en este sentido. Concurrencia de las circunstancias de la culpabilidad penal y deberes fiduciarios derivados de las sociedades de capital. Os introduzco. El profesor Alfaro es un catedrático, desde mi punto de vista, con una inteligencia estupenda, uno de los mejores que conozco, tuitea mucho. Yo creo que tiene una capacidad mental superior, de hecho es alucinante cada vez que escribe. Es un catedrático muy activo de Derecho Mercantil que se pelea con Conte. Conte fue el presidente, creo, anterior a Elvira, la presidenta de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y de la Competencia. Conte lo fue en su día, todo el mundo lo conocéis, es autor del tercer Código de Gobierno Corporativo, presidente de la comisión que hace esto. Estos se pelean sobre el auto de prisión que se dicta en su día contra Blesa. No sé si lo habréis leído, la mayoría lo habréis leído. Y en realidad no me interesa tanto el auto de prisión, que fue muy criticado, discutido, que llevó a un magistrado incluso a ser cesado y sancionado. Me interesa más la discusión de Alfaro y Conte desde dos perspectivas diferentes. Uno defendiendo que eso era responsabilidad penal, otro defendiendo que eso solo podía dar lugar a una responsabilidad civil o no, en función del cumplimiento o incumplimiento de las Business Judgment Rules. Es decir, para los que no sabéis lo que son las Business Judgment Rules, esto se introduce en nuestro derecho a partir del 226 de la Ley de Sociedades de Capital, en donde los jueces de lo mercantil, primero tendremos que creérnoslo y luego los jueces de lo penal tendrán que aceptarlo. Pero no hay duda que el informe que motiva esa reforma de la Ley de Sociedades de Capital justifica la introducción de todo un elenco normativo de la protección de la discrecionalidad empresarial. En determinadas decisiones de negocio o de organización, esto Cándido Pazares lo explica estupendamente bien en un famoso libro, incluso en un artículo de Indret, que creo que es el más descargado de la historia de Indret, en donde si tú tomas una decisión habiéndote informado de qué decisión es una decisión a alto nivel. Mi decisión es que vamos a dejar de fabricar tornillos y vamos a fabricar aviones. ¿Por qué? Pues porque el mercado de los tornillos se ha caído. He hecho 3 informes, tengo 3 informes de 3 expertos que me dicen que el mercado de los tornillos el año que viene no va a funcionar y que lo que va a funcionar es el mercado de los aviones.
y esa decisión es tomada sin infringir el conflicto de intereses, de buena fe, sin interés alguno, sin favorecer a nadie, y evidentemente tampoco a mí mismo, incluso aunque me favorezca a mí mismo, la decisión es tomada cumpliendo la regla del 9, es decir, que se hubiera tomado igual o no por mi voto, ya estábamos, esa decisión no es revisable judicialmente. Sería revisable judicialmente si se han cumplido todos estos requisitos que os he dicho antes, que haya buena fe, que no haya conflicto de intereses, que se hayan cumplido todas las normas, pero cumplidas estas, no hay una revisión jurisdiccional de esta decisión. Yo siempre recuerdo, cuando hablo de esto, una decisión, yo creo que será la única que hay en España, de Antonio, cuando estaba en el juzgado de lo mercantil de Málaga, respecto de un concurso de acreedores que supongo ya concluido que era la posada de Antonio, ¿no? Supongo que ya estará ahí. En donde la sentencia de calificación, que ya es firme, lo fue en su día, no se recurrió, la sentencia de calificación venía a decir, en palabra de Antonio, como escribe Antonio, es decir, era muy clarito, dice, cómo una decisión empresarial que finalmente no tiene éxito va a ser susceptible de una responsabilidad concursal. Mire usted, se tomarán decisiones empresariales todos los días. ¿Cómo es? Cuénteme usted a mí otra cosa, cuénteme. Se ha tomado a la ligera, esto no lo decía, ¿no? A la ligera, al tontón, a la ruleta de cualquier tipo, pero es una decisión empresarial de invertir o de ampliar negocio. Venga usted y además esto es una responsabilidad que estamos buscando concursal, venga usted y demuéstreme que esa decisión estuvo mal, por qué razones, pero no por otras razones. Es decir, la discrecionalidad empresarial no estaría en este sentido vigilada. Ojo, esto es muy importante, porque hace un rato hemos oído, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en donde hay decisiones que se están sometiendo al cumplimiento de un baremo normativo, incluso con un formato preestablecido. ¿Tiene usted el órgano independiente del resto de los órganos? Esto es para las sociedades cotizadas. Bueno, sí, se lo encargué esto a un abogado. ¿Ha hecho usted un plan de cumplimiento? Sí, esto se lo encargué a un economista. ¿Tiene usted un control de esto? Sí, viene cada mes, viene mi auditor y compruebo que todo está bien. Y yo os estoy hablando, o sea, una decisión de este tipo y luego en el penal va a ser no vigilada y luego en el penal estamos aquí depurando, ojo, hay una distinción, solo una, que no sirve, que en este estamos hablando de delito, de que se ha cometido un delito. O sea, si la conducta no es vigilada y no va a ser vigilada, pero si ello conlleva un delito, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Esta es la ligera y trascendental diferencia. Es decir, trabajamos con el derecho civil y mañana iremos a un juez penal y le contaremos, mire usted, si es que mi decisión, esto me recuerda, esto estaba en mi sueldo y yo utilizaba la tarjeta porque estaba en mi sueldo y sacaba, sí, qué curioso, lo sacaba entero, sí, estaba en mi sueldo. Hasta ahí no hay, o sea, hay una decisión empresarial. Esto no es táctica estratégica de organización y todo esto. Esta es de mera gestión. Pero hay una decisión empresarial, voy a la que sí, de sacar Bankia a bolsa. Sí. ¿Eso es una muy alta decisión? Sí. Pues no vengas a decirme a mí que eso, desde un punto de vista civil, puede ser vigilado. Si he cumplido, hombre, si los informes son... Si yo he lanzado informes de mentirijilla, que mis activos valían 10. ¿Pero qué estoy vigilando? No la decisión. La decisión no la vigilo el cumplimiento. Y oye, ¿esto es delito? Hacer esto, es decir, mentir en los activos es delito. Contar que... Pues no lo sé. Esto lo verán los jueces penales. Lo que yo sí digo es, mentir en los activos puede estar... que yo entre en la decisión. Ahora me voy al derecho penal y busco en una administración desleal, por ejemplo, si esto me ha favorecido, no me ha favorecido a un tercero, no ha favorecido a un tercero, qué ha ocurrido, y cumplo estrictamente los tipos.
Pero si no hay, y hay 2 informes al menos, uno que dice que sí, otro que dice que no, y ratificado, si yo no logro demostrar, ni civil ni penalmente, que ahí hay mentira en esos activos, aquí nadie puede vigilar ni civil ni penalmente, porque no se cumplen ninguno de los supuestos tipificados. Entonces, la discusión en la que termina Conte, contestando por último, Conte dice, porque primero sale Conte y dice, ¡ay, qué barbaridad de auto! Yo no me lo he leído, pero es una barbaridad el auto de presión de este señor. Y Alfaro le dice, hombre, Alfaro está al quite y dice, ¿que no te lo has leído? Teniendo en cuenta que son amigos. Pues no te lo has leído, pero yo te voy a explicar por qué esto es un dolo civil, es un dolo penal y no es un dolo civil. Y él habla, claro, dice, ¿cómo probar la intencionalidad del dolo eventual o del dolo directo? En el fondo, la culpa es la mejor presunción de la intencionalidad que nos lleva al dolo eventual o al dolo directo. Este es Alfaro, ¿vale? Y además lo explica muy bien. A continuación, Conte dice, estoy de acuerdo contigo en esto. Es decir, vamos a plantear, no existe un criterio que delimite esto, no, es muy difícil, pero entiéndeme, primero, no vale solo con el dolo, que el dolo se ve en civil y se ve en penal. No vale con el dolo para que me lleves el asunto de civil a penal. Ya sabemos que hay dolo, vale, hay dolo. Eventual, directo, incluso culpa como presunción, culpa grave como presunción, en la forma en que lo dice, te acepto eso, en la forma en que lo dice Alfaro. La mejor de las presunciones del dolo, ¿no? Pero oye, comprenderás conmigo que hay una serie de requisitos delimitativos en el tipo penal que han de cumplirse para que sea penal. Esta es la gran diferencia. Claro que podemos ver el dolo o la culpa en la conducta, pero eso no nos lleva necesariamente a una responsabilidad penal. Primero será civil, porque el concepto es todo lo que no está prohibido está permitido. Esto no ocurre. En el derecho penal es taxativo. Si tú haces esto, tú resultas responsable. Y tenemos, y este es un importante tema en donde se está trabajando, en materia de responsabilidad concursal fundamentalmente, y tenemos un gran problema, que es el sesgo retrospectivo. ¿Qué es el sesgo retrospectivo? Lo vais a ver fácilmente. Es que cuando nos viene una conducta a posteriori que ha causado un daño, tendemos a culpabilizar. Da igual, lo culpabilizamos. De hecho, se hace, en televisión se hace. Y esto hemos de eliminarlo. Y de hecho esto es lo menos incomprendido por el común del público. Cuando una persona sale absuelta civil o penalmente, es porque hemos analizado la conducta desde el punto de vista civil y o desde el punto de vista penal, estrictamente en penal porque cumple o no cumple esos requisitos, en este caso si sale absuelta es porque no lo cumple, en el punto de vista civil porque cumple a estos efectos o no cumple esos requisitos, pero lo que no podemos es culpabilizar por daño, porque exista un daño no es culpable, es porque cumple los requisitos legalmente establecidos tanto en uno como en otro. Claro, vayámonos a los supuestos penales. Dice el 259 siguiente, no sé por qué he puesto 159. Será castigado con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 8 a 24 meses, 1 a 4 años. El que encontrándose en situación de insolvencia actual o inminente realiza alguna de las siguientes conductas. O sea, insolvencia actual o inminente. Realice alguna de estas conductas. Si los hechos se han cometido por imprudencia, o sea, que tú has caído en insolvencia actual o inminente por imprudencia. Por ejemplo, pues me he ido a Canarias de vacaciones y no he vuelto. ¿No? Puede ser, ¿no? O eso está ahí en el dolo eventual, parecido, ¿no? Previsible, ¿no? Y cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, es decir, que por imprudencia también, este delito solo será perseguible cuando el deudor, dos situaciones, haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado en concurso. Atención. O sea, si soy declarado, ya tengo miedo. Tengo miedo a que me inhabilites. Tengo miedo a la responsabilidad concursal. Tengo miedo a Hacienda por la responsabilidad tributaria si no lo hago. Es un doble sentido.
tengo miedo hacia allá y tengo miedo hacia allá. Y ahora tengo miedo, voy primero al primero, a ser declarado un concurso porque a partir de ahí se activa la posibilidad de exigir la responsabilidad penal por la insolvencia. Exista o no esa responsabilidad en el propio concurso, sea cual sea, que se tendrá que definir, pero ahora la definimos penalmente, conforme la insolvencia conforme al artículo 2 de la ley concursal. Esto es insolvencia. Y además dice, pero no dejéis de tener miedo, porque todavía hay de tener miedo porque el deudor haya dejado de cumplir regularmente. Nos hemos tirado años en aquello de puntual y regularmente. ¿Sus obligaciones exigibles o no exigibles? ¿Vencidas, líquidas, exigibles o no vencidas, líquidas, exigibles? Son conceptos mercantiles, copiados del derecho mercantil. Habrá que enseñarle a los jueces de lo penal el concepto mercantil, que tomen el que quieran al final, que será un concepto restrictivo, pero de primeras, oiga usted, que hay un concepto de regularidad y puntualidad, un concepto de regularidad o irregularidad en el cumplimiento, que es mercantil. Y dice, este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el deudor o la persona que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del concurso y sin perjuicio de la continuación de este. Es decir, en ningún caso la calificación de la insolvencia del proceso concursal, en este caso, por ejemplo, fortuita, vinculará a la jurisdicción penal. O sea, me da igual lo que digáis, fortuita o culpable. Puede ser no culpable o culpable en el ámbito penal. La misma pena se impondrá a quien por alguno de los hechos tipificados dé lugar a la situación de insolvencia. Ahora nos vamos a conductas comunes, que por ir más rápido. La segunda, el que realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales o mediante la asunción de deuda que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor ni con sus ingresos y que carezcan de la justificación económica o empresarial, y realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica. Lo he leído muy rápido, pero para este sí que os lo tenéis que volver a releer tranquilamente. Porque claro, nos vamos al 164.2.5, creo que es, cuando durante los 2 años anteriores a la fecha de declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente el patrimonio del deudor, bienes o derechos. Es normal, fraudulentamente, si han salido fraudulentamente, pero es que aquí no se está sancionando esto. Aquí se está sancionando con penas privativas de libertad que yo realice actos de disposición en situaciones económicas graves. Por ejemplo, vender bajo coste. Mire usted, si todos sabemos que esa es una decisión que puede ser discrecionalidad empresarial del 226 y justificada civilmente en virtud del sacrificio patrimonial justificado, teoría del Tribunal Supremo. Es decir, que si necesito de liquidez para solventar un problema que inicialmente era coyuntural pero que se ha convertido en algo endémico, o en cualquier caso para poder intentar una salida a mi situación de crisis empresarial, como alguien me vigile esa conducta desde el punto de vista penal, declarado el concurso, vamos a ponerla más fácil, tomo una decisión con todos los informes pertinentes, mire usted, la única solución es una refinanciación, y en esta refinanciación usted tiene que dar en pago, ceder en pago, gravar los bienes, vender bajo coste. Pues usted dice, depende, es que no guarde en relación con la proporción con la situación patrimonial del deudor ni con su ingreso, y que carezca, pues como sea una relación en la situación patrimonial y con los ingresos, ¿qué significará? Pues vamos a ver cómo se interpreta. Significa que he vendido porque no tengo ingresos y ahora ya tengo ingresos, ya no está sancionada. Tendremos que esperar a la interpretación, evidentemente restrictiva, de los supuestos penales. Vamos a la quinta. Participe en negocios especulativos cuando ello carezca de justificación económica y resulte, en la circunstancia del caso y a la vista de la actividad económica desarrollado, contrario al deber de diligencia de la gestión de los asuntos económicos. Claro, discrecionalidad empresarial. O sea, usted me está metiendo por vía penal con 4 años de prisión
que yo tome una decisión de inversión, porque especular, vayámonos al marco financiero, una decisión de inversión, por ejemplo, en acciones que luego han bajado, es fuerte. Yo lo veo fuerte. Vamos al sexto. Incumpla el deber de llevar... Bueno, este es panota, porque vamos primero del concurso. Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de la contabilidad incumpliere sustancialmente esta obligación. Es decir, estoy obligado, no la llevo. Segundo, o hubiere cometido irregularidad relevante, mira que está dando este término de sí, para la comprensión de la situación patrimonial o financiera en la que llevara. También lo de la comprensión está dando de sí, ¿vale? ¿Cómo se comprende? Si no deposito, no hay problema, porque nadie lo puede comprender porque no las he depositado. ¿O no? ¿No? Es mejor no depositar. O no depositar es... No, yo no te he engañado. Vamos al penal. Hasta 4 años de prisión. Si incumplo el deber de llevar la contabilidad, llevo doble contabilidad o cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera. ¿Me estás sancionando penalmente igual que civilmente? Aquí tiene que haber un truco. No es lo mismo. Que hubiera causado daño a los acreedores. Pues claro, si de eso se trata. El dolo realmente es el único elemento corrector. El dolo, pero en sentido penal y concibiéndolo de forma directa. ¿Dolo directo? Pero no solo dolo directo, incluso de primer grado, si me apuras. Es decir, concebido no solo como querer yo los elementos de este tipo penal, sino todo el curso causal que se va a desencadenar si yo cometo alguna de estas irregularidades. Pero me lo sancionan por imprudencia. Y el resultado lesivo también. Pero me lo sancionan por imprudencia. No hay una distinción no la hay. Panorámica relevante entre una y otra. O sea, yo tengo que querer hacer eso a mala idea. Tú tienes que saber primero, elemento intelectual, que esto está mal, que esto va a desencadenar un curso causal en los acontecimientos patrimoniales de la empresa que va a producir un daño relevante. Querer ese daño que se produzca para tus socios o para tus partícipes o para el tercero, en definitiva para todas las personas que de una u otra forma están vinculadas con todos esos elementos, porque si no, no encuentro yo ningún elemento de distinción. En el ámbito penal, mi doble contabilidad necesita ser hecha a conciencia para dañar y causar daño, porque si no, no tiene ninguna razón de ser el tipo. Y el tipo es restrictivo. Es decir, y además el concepto de daño al acreedor es un concepto que se recoge en el marco del tipo ¿no? Y en cualquier caso, vale, imagínate que queremos esto. Doble contabilidad, 4 años de prisión. Uno de los dos sobra. Mi consecuencia es, por eso empezaba antes, si existen los dos y hemos diferenciado el dolo civil del dolo penal, el tipo civil del tipo penal, la antijuricidad es una, pero luego deriva. Si hemos diferenciado eso, aquí hay una diferencia también. Si no, tendríamos que eliminar uno de otro y el legislador, como diríamos cuando no lo ha querido, ha podido hacerlo y no lo ha hecho. Ha hecho el penal y ha dejado el civil. Es más, ha corregido el civil después de establecer el penal también, no en este, pero lo ha corregido. Lo ha dejado. Significa que tenemos que buscar una diferencia. Incluso con delito imprudente. Porque aquí se sanciona también la imprudencia, ¿no? En estos supuestos.